Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, la cobarde claudicación británica frente al islamismo. Si un viajante del futuro quisiera entender con una breve anécdota cómo la dirigencia política acobardó a Gran Bretaña, la anécdota ideal sería la que comenzó hace unos pocos días cuando el presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, se hincó servilmente ante la mafia antisemita, atemorizado por sus amenazas de violencia extrema. Se desató una guerra de proporciones en la Cámara, cuando las filas laboristas pretendían aprobar, por fuera del reglamento, una enmienda de alto el fuego inmediato en Gaza, y Sir Lindsay Hoyle accedió. Otra guerra semántica tuvo lugar en lo referente a la redacción de la enmienda, incluso dentro de lo irregular del asunto, mientras que afuera los manifestantes de la famosa campaña de solidaridad palestina, totalmente enardecidos, se mostraban dispuestos a todo, incluso a entrar al recinto, para presionar a los parlamentarios al grito de «Queremos que vengan tantos que tendrán que cerrar con llave las puertas del propio Parlamento». Los opositores a los laboristas, los conservadores, se retiraron de la sala denunciando traición y advirtiendo a Hoyle que le habían perdido toda la confianza. Pero Sir Lindsay había actuado presionado tanto por su jefe político, el líder del Partido Laborista, como por su instinto de autopreservación, debido a las terribles amenazas que recibía desde el exterior del Parlamento. Cabe recordar que gente así como la que estaba manifestándose esa noche, así de violenta y reaccionaria y fanática, fue la que asesinó a David Ames en el año 2021, a Kate Palmer en el 2017 y que apuñalaron a Stephen Timms en el año 2010. La misma ideología criminal que ha provocado la muerte de casi 100 británicos en ataques terroristas en los últimos tiempos. Mientras el presidente Lindsay Hoyle rompía las reglas, afuera los manifestantes celebraban la estocada a la democracia, ante decenas de policías que observaban de brazos cruzados. La policía tuvo miedo de lo que podría pasar si arrestaban a los manifestantes, y los políticos tienen, actualmente, miedo de hablar por las represalias contra ellos o sus familias. Además, el meollo del problema es que andan de puntillas para evitar ser acusados de islamofobia. Cuando el presidente Hoyle se refirió a las aterradoras amenazas de muerte contra los parlamentarios que lo llevaron a romper el reglamento, no se atrevió a decir quién le hacía esas amenazas. Justamente por atreverse a nombrar lo que Hoyle no pudo, la exministra del Interior, Suella Braverman, fue despedida en noviembre del año 2023, hace poquitos meses, cuando acusó a la policía de tener favoritismos con los manifestantes pro-palestinos. En estos días, Suella Braverman se indignó con los acontecimientos de la Cámara que acabamos de describir y escribió una valiente columna en la que decía, abro comillas, «La verdad es que los islamistas, los extremistas y los antisemitas están a cargo ahora. Y han intimidado al Partido Laborista, han intimidado a nuestras instituciones y ahora han intimidado a nuestro país para que se someta». Cierro comillas. Braverman advertía que su país necesita despertar a aquello en lo que estamos caminando como sonámbulos, una sociedad guetizada donde la libertad de expresión y los valores británicos están diluidos, donde la sharia, la mafia islamista y los antisemitas se apoderan de las comunidades. Además, Braverman acusó a los líderes políticos de esconder la cabeza en la arena y de preferir creer en la ilusión de una sociedad multicultural exitosa para no ser llamados racistas. Sostuvo que el extremismo masivo se exhibe con orgullo en los campus universitarios, que son ahora lugares peligrosos para los judíos. Y además les dijo
que necesitan superar el miedo a ser etiquetados como islamófobos y que deben hablar con la verdad. A raíz de la columna de Suella Braverman, Lee Anderson, el ex vicepresidente del Partido Conservador, se hizo eco de sus palabras y afirmó que Londres había sido tomada tras una ola de protestas semanales pro-palestinas a raíz de la guerra de Gaza. Anderson provocó la ira del Partido Laborista, de sus contrarios, cuando afirmó, durante una entrevista, dijo esto: en realidad no creo que estos islamistas tengan el control de nuestro país, pero lo que sí creo es que tienen el control de Khan, Sadiq Khan, que es el alcalde de Londres, y también dijo que tienen el control de Londres. De hecho, sostuvo Anderson, Khan ha entregado nuestra ciudad capital a sus compañeros. A raíz de sus palabras, Anderson fue suspendido por el Partido Conservador por sus dichos y por su negativa a disculparse por estos comentarios. En efecto, la derecha cayó de vuelta en la trampa. El Partido Conservador reaccionó ante los dichos de un hombre y no frente a las acciones violentas de una turba dispuesta a tomar el Parlamento. Llegó luego el momento del primer ministro Rishi Sunak, que en relación a los incidentes del Parlamento condenó la muy peligrosa intimidación para promover y glorificar el terrorismo y añadió: nuestra democracia no puede ni debe ceder ante la amenaza de violencia e intimidación y de polarización de quienes se odian entre sí. Hizo una tímida alusión al accionar de la policía, como si este no fuera el primer episodio. Recordemos lo que ya había dicho Suella Braverman, y como si las fuerzas de seguridad no dependieran de él, del primer ministro. Pero para emparejar la cosa, condenó los dichos de Anderson como incorrectos, aunque se negó a describirlos como islamófobos, cosa que por supuesto no conformó a los laboristas y tampoco a los conservadores, entre los que el señor Anderson es muy popular, al igual que en sus bases. Lo que la izquierda política exige a Rishi Sunak es que utilice el término islamofobia para describir los comentarios de Anderson, porque esa es la descripción que ha adoptado el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y el Partido Laborista, y en consecuencia es la que quieren imponer en todo el país en caso de que lleguen al poder, cosa que posiblemente pase brevemente. Sadiq Khan, el ultra woke alcalde de Londres, criticó a Sunak afirmando que dentro del Partido Conservador se toleraba un odio flagrante contra los musulmanes. Su postura identitaria, la de Khan, es incansable y es usualmente señalado como el guerrero cultural en jefe del Reino Unido. Bajo su gestión, Londres padece tasas cada vez mayores de delitos que son deliberadamente ignorados. No hay causa progresista que no abrace Khan con fervor, en especial la teoría crítica de la raza que lo lleva a imponer políticas públicas para combatir lo que él llama racismo estructural y masculinidad tóxica, que según él es la condición natural de los hombres blancos. Mientras Khan se hace el distraído sobre la delincuencia, la tribalización y las movilizaciones antisemitas en su ciudad, habla con espanto de la amenaza terrorista de la extrema derecha, excusa de paja que no registra índices ni siquiera marginales. Luego de la masacre sufrida por Israel en octubre, Khan posteó en Twitter que cualquiera que incite a la violencia o al odio en Londres recibirá medidas enérgicas. Pero, a pesar de sus palabras, desde entonces ha permitido terroríficas marchas en Londres llamando a la yihad y escupiendo odio hacia el Estado judío. Aunque la dirigencia política no lo nombre, el alarmante extremismo antisemita que se percibe en las calles y a las puertas del propio Parlamento existe. Desde el 7 de octubre, en esas marchas se escucha a los participantes corear consignas sobre asesinar a judíos. Los ejemplos se multiplican en todo el país. La censura, el miedo y la asociación del movimiento woke con los movimientos y organizaciones antisemitas
y de violento activismo político palestino no dejan espacios vacíos. Lo que ocurrió en el Parlamento, la inacción cómplice de la policía, los posteriores dichos de Braverman y Anderson y la reacción timorata de las propias filas conservadoras contrasta con la andanada de ataques que el laborismo, los medios y la militancia israelófoba lanzaron. La desproporción es abrumadora, pero Sunak necesita agachar la cabeza un poquito más siempre frente al progresismo. Así que viendo que el escándalo no cesaba, dio una conferencia en la que sostuvo lo siguiente, abro comillas: los extremistas islamistas y la derecha extrema son dos caras de la misma moneda extremista, cierro comillas. Exacta y literalmente la misma narrativa que la del alcalde laborista Khan. ¿Qué mandato lo lleva a Rishi Sunak a comparar y a compensar? ¿Por qué tiene que moderar su denuncia frente al islamismo? ¿Por qué no pueden los conservadores decir las cosas como son? Las presiones para adoptar la definición de islamofobia preferida por los laboristas no van a cesar. Esto es un plan y está bien urdido. Buscan criminalizar toda oposición al extremismo islámico y dar respaldo legal a la censura y al adoctrinamiento que crece en Gran Bretaña. Actualmente las escuelas y universidades se ajustan a la tiranía del pensamiento anti-israelí, con el argumento de combatir la islamofobia. ¿Por qué los políticos amenazados, los que padecieron el asesinato y la persecución de sus colegas, no pueden rebelarse? Esta cobardía está alcanzando niveles críticos. Resulta que se denuncia por incitación al odio a Lee Anderson y se niega el problema de base, que es la turba antisemita violenta que cercó al Parlamento para obligar a los legisladores a romper el reglamento y a legislar según su agenda de terror ideológico. Anderson o Braverman se equivocaron al sugerir que las élites políticas estaban controladas por los islamistas. Ciertamente, lo que los conservadores y Sunak han mostrado es su voluntad de apaciguar a los islamistas, tal como ha pasado en otros lugares del mundo. Dicho esto sea de paso, ¿no? Estuvo dispuesta la élite política británica hasta a trampear las reglas del Parlamento para aplacar a la mafia anti-israelí. Pero aún así son incapaces de nombrar el problema o de criticar lo ocurrido, sin antes no compensar a los criticados con alguna frase acerca de algo que pase con la extrema derecha, para lucir una ecuanimidad vacía y cínica. Lo ocurrido revela el poder censurador que conlleva una acusación de islamofobia en la Gran Bretaña actual. Si el laborismo logra imponer su definición de islamofobia, y hacia esa ruta están yendo todas las direcciones en los últimos días, todas las críticas al islamismo político o militante serán consideradas racistas. Esto significa encubrir la amenaza del islamismo para no enfrentarlo abiertamente y al mismo tiempo le da aire e impunidad, lo vuelve intocable. Esto es lo que muestra el escándalo del Parlamento. Con la excusa de señalar al señor Anderson como islamofóbico, silenciaron o matizaron las críticas al verdadero escándalo. Y en lugar de atacar a la violencia en el Parlamento, prefirieron rechazar y estigmatizar a los críticos. Incluso estuvieron dispuestos a utilizar la ley para intentar silenciar a los críticos. ¿Quiénes son hoy la mayor amenaza en Gran Bretaña? ¿Por qué Rishi Sunak dedicó importantes tramos de su discurso a hablar de la extrema derecha si no venía al caso? No es la extrema derecha la que ha estado perturbando a Gran Bretaña desde el 7 de octubre del año pasado, amenazando a los ciudadanos, destrozando la ciudad e impidiendo que el Parlamento funcione. Estamos ante una clase política que tiene más miedo a ser llamada islamófoba que a recibir amenazas de muerte o ser directamente asesinada. De hecho, ni siquiera se atreven a enfrentar a la amenaza que los amenaza. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.